¿Cómo le va? Bienvenido a mi canal de YouTube. Vamos a hablar hoy de omeprazol, algo muy utilizado, omeprazol, lo bueno y lo malo. ¿Por qué lo bueno y lo malo? Y es un medicamento muy bueno. La verdad que este tipo de medicamentos, ahora lo vamos a hablar, ha cambiado la perspectiva del tratamiento farmacológico de muchas enfermedades digestivas. ¿Y por qué lo malo, doctor? Y porque todo medicamento utilizado incorrectamente o en determinadas condiciones, etcétera, etcétera, tiene efectos colaterales o efectos adversos, con lo cual todo medicamento tiene lo bueno y lo malo. Lo que sucede con el omeprazol es que se está usando, a mi entender, demasiado. Entonces estamos asistiendo a una suerte de omepralización de la sociedad. Entonces vamos a ver si podemos aclarar los puntos necesarios para que usted pueda empoderarse y trabajar adecuadamente respecto a su salud. Primero, ¿qué es el omeprazol? El omeprazol es un antiácido. Es una sustancia que disminuye la producción de ácido gástrico. El tema es así. Yo tengo este modelo de estómago, un modelo plástico, en el cual lo voy a abrir como para explicar lo siguiente. En el interior del estómago está lo que se denomina la mucosa gástrica y hay determinadas células en la mucosa gástrica, si quieres saber se llaman células parietales, que fabrican ácido clorhídrico. Es un ácido fuerte, un ácido realmente verdaderamente ácido. Fabrican ácido clorhídrico y algunas veces el exceso de ácido clorhídrico, otras medicaciones o enfermedades determinadas van a producir que o aumente el ácido clorhídrico o disminuya la capacidad de protección de la mucosa, porque la mucosa gástrica también tiene una membrana de protección que puede determinar la aparición de sintomatología. De eso vamos a ir en un instante. ¿Cómo funciona el omeprazol? El omeprazol funciona sobre esas células parietales, inhibiendo algo, tiene un nombre un poquito llamativo, inhibiendo lo que se llama bomba de protones. La bomba de protones es lo que toma átomos de hidrógeno, porque el hidrógeno se denomina protón, lo envía al estómago, a la luz del estómago, se combina con el cloro y forma ácido clorhídrico. Lo que hace el omeprazol es inhibir la bomba de protones, con lo cual disminuye la cantidad de ácido clorhídrico y cuando le digo que disminuye mucho, más de un 90%, 90, 95 o más por ciento, dependiendo las dosis y el tipo de omeprazol. Ah, tipo de omeprazol, qué interesante, doctor. Sí, porque el omeprazol es el más conocido, el más popular de los prazoles. Es el representante de la familia, pero hay otros, por ejemplo, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el dexlansoprazol, distintos prazoles. Todos tienen la misma acción, pero a distintas dosis, con algunas diferencias, tiempo de vida medio, etc. Del que vamos a hablar ahora es el más común, que es el omeprazol. ¿Cómo hace el omeprazol para inhibir la formación de este ácido? Bueno, inhibe una enzima. Una enzima es una proteína, una sustancia que es indispensable para que se fabrique algo desde el punto de vista bioquímico. En este caso, lo que inhibe es la hidrógeno potasio ATPasa. Y así hace que la cantidad de ácido disminuya enormemente. Dije ácido, vamos al síntoma. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales en general se toma? Y los relacionados, la mayoría de las veces, no todas, a la acidez. ¿La acidez qué es? La acidez, la quemazón, la pirosis, el ardor, algunas veces hasta dolor en la boca del estómago, pero ojo, que hay que distinguir ese dolor, y esto es muy importante, el dolor torácico, que puede ser de origen digestivo, del que puede ser mucho más importante, que es el dolor torácico de origen cardiovascular, cardíaco, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio o, por ejemplo, en la angina de pecho o angor pectoris. Este punto hay que tenerlo muy presente. Ahora bien, estos son los síntomas, pero ¿cuáles son las enfermedades que producen esos síntomas para los cuales el médico indica el medicamento por X tiempo? Después vamos a ver las dosis. Bueno, 1. Las úlceras pépticas
en el estómago o en el duodeno. Esto es el estómago, acá empieza el duodeno. La úlcera péptica es un daño en la mucosa del estómago, donde esa mucosa se va como carcomiendo, como gastando, como lesionando, desaparece y se daña incluso las partes más profundas del estómago, de la pared del estómago, hasta el músculo del estómago, y en casos hoy afortunadamente poco frecuentes, puede llegar a la perforación del estómago o del duodeno. Esa es una indicación precisa. Esofagitis por reflujo, cuando hay un pequeño reflujo y el líquido gástrico asciende hacia el lado de la garganta, pasa por el esófago no está acostumbrado, no tiene la capacidad de resistencia de ácido que tiene el estómago, con lo cual va a tener una sensación de acidez, va a arder. Eso se llama esofagitis por reflujo. Claro está también que puede haber una enfermedad ya constituida, instalada, que es el reflujo gastroesofágico, para lo cual también se usan los prazoles. Hoy estamos hablando del omeprazol. Otra enfermedad es la dispepsia. Dispepsia es la disfunción digestiva. Y hay una dispepsia que se llama dispepsia ácida, por exceso de ácido. También la utilizamos en dispepsia ácida. También la utilizamos cuando hay aparición de úlceras gástricas o duodenales en pacientes que están usando por largo tiempo antiinflamatorios no esteroideos. Estos son el ibuprofeno, por ejemplo, el naproxeno, el ácido acetil salicílico o aspirina. Todas esas sustancias dañan la mucosa que protege el estómago y puede condicionar lo que antes hablábamos, una úlcera péptica, tanto a nivel de estómago como a nivel del duodeno, y requerimos de los prazoles, en este caso del omeprazol. También podemos utilizar, mire cuántas causas les doy para utilizar con fundamento médico científico. También lo podemos utilizar para eliminar con tratamiento combinado, es decir, omeprazol u otros prazoles más antibióticos, para eliminar el Helicobacter pylori, que es una bacteria muy rara ella, que le gusta vivir en el estómago y que condiciona la aparición de úlceras pépticas. También lo utilizamos en el caso de gastritis diagnosticada y en algunos casos ya menos frecuentes, como por ejemplo el síndrome de Zollinger-Ellison, que es la aparición de un tumor a nivel pancreático en general, que genera una sustancia que se llama gastrina y que estimula al estómago a producir mucho ácido clorhídrico, y ahí nuevamente el inhibidor de la bomba de protones, el omeprazol, es útil. Bueno, ¿cuánto que me habló, doctor? Sí. Estas son las indicaciones, esto es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Utilizarlo mal o que aparezca, aún utilizándolo bien, efectos colaterales o adversos no deseados. Por eso lo bueno y lo malo, como cualquier fármaco. Lo primero que le quiero decir, y esto es importante, que muchas veces el uso exagerado de omeprazol puede producir, paradójicamente, síntomas digestivos. Síntomas que la persona tomaría al tener esos síntomas omeprazol de venta libre, y en realidad son síntomas producidos por el omeprazol. Y me refiero a algunos síntomas gastrointestinales, a saber, puede haber náuseas. Esas náuseas algunas veces son más importantes, puede desencadenar vómitos, puede tener alteraciones del ritmo evacuatorio, en general diarrea, pero puede constipación, estreñimiento, dolor abdominal producido por el omeprazol, puede distensión abdominal con flatulencias, sequedad de boca. Mire cuántas cosas podría producir como efecto colateral el omeprazol. También, y mire esto le va a interesar, también lo siguiente, puede producir infecciones intestinales. Como doctor va a producir una infección intestinal, ¿no? O sea, como medicamento, ¿por qué va a producir una infección intestinal? Por lo siguiente, en el estómago habitualmente hay ácido clorhídrico, de hecho es el lugar más ácido del cuerpo. Y cuando usted come comida casera o lo que fuera, ni hablar comida que a lo mejor se hace en la calle, con comida que a lo mejor no tiene los mejores estándares de producción o de cuidado, entonces
pueden tener bacterias. Eso pasa habitualmente. Pero esas bacterias o virus que ingresan con nuestros alimentos, esas bacterias mueren en el estómago. ¿Por qué mueren? Por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico nos protege contra los virus y bacterias que vienen de los alimentos. Si no, esas virus y bacterias van al intestino y producen infección intestinal. Es lo que pasa algunas veces cuando uno toma incorrectamente omeprazol, disminuye más del 90-95% la producción de ácido y las bacterias pasan lo más tranquilas, van al intestino y en el intestino producen enfermedad. Fíjese qué interesante. También se altera la función de unas células del estómago cuando uno usa el omeprazol, que se llaman células parietales, unas células que generan algo que se denomina factor intrínseco, que es una proteína que permite que uno absorba la vitamina B12. El uso de omeprazol puede disminuir el factor intrínseco, entonces se absorbe menos B12 y ¿sabe qué podemos tener? Anemia. Anemia por falta de B12. Incluso por falta de vitamina B podría haber alguna disfunción o algún problema de orden neurológico. ¿Ven cómo va sumando cosas potencialmente importantes? También disminuye la incorporación, la absorción de magnesio. El magnesio es un metal muy necesario para muchas reacciones orgánicas. Y también uno que usted conoce mucho, el calcio. Disminuye la absorción de calcio, no cuando usted toma un comprimido o una cápsula, 2 o 3 o 10, no en una semana ni en un mes, pero con los meses puede disminuir el ingreso de calcio. Entonces, ¿qué pasa en los huesos? Se desmineralizan los huesos, se hacen más porosos, más parecido a una esponja. Eso en primera instancia se llama osteopenia, después se llama osteoporosis y después puede tener una fractura ósea. Por otro lado, puede tener una alteración en la microbiota. Usted recuerda que en nuestro intestino grueso hay una cantidad de bacterias muy útiles para nuestra salud emocional, mental, física, inmunológica. La falta total de ácido altera la función de la microbiota y puede entonces verse comprometida, dañada, alterar la microbiota y en ese sentido dificultar los beneficios que la microbiota habitualmente nos da hasta en el estado de ánimo o en el sistema inmunológico. Como cualquier otro medicamento, puede producir alergias, urticarias y con alguna frecuencia cefaleas. Quiere decir que es muy importante, mire, el uso responsable. Le había dicho que íbamos a hablar sobre las dosis. El omeprazol viene en venta libre con dosis bajas de 20 miligramos por cápsula o comprimido. Siempre consulte con el farmacéutico si usted tiene algún síntoma y decide ir al farmacéutico y va a tomar por primera vez omeprazol. Si el farmacéutico se lo da, está bien. Pero ahí le hago un puntito, una viñeta. Si usted ve, venta libre no es igual a consumo libre. Si usted ve que toma un envase de omeprazol, como de otros medicamentos, y no solucionó el problema, es porque no solucionó el problema. Vaya al médico. Venta libre, lo quiero escrito, venta libre no es igual a consumo libre. Son dos cosas diferentes. ¿Puede tener un medicamento de venta libre? Sí, pero solo por tiempo limitado. Nosotros los médicos en general usamos dosis mayores, alrededor de 40 miligramos de omeprazol una vez por día. Si fuera otro medicamento como el dexoprazol, podría ser 30 miligramos una vez por día. A veces dosis más altas, depende de la medicación. Siempre que indico un medicamento, ¿qué voy a hacer? Voy a dar la dosis mínima, eficaz, el menor tiempo posible. ¿Yo qué hago con un paciente? A usted o quien sea. Le voy a dar de un fármaco la dosis mínima, eficaz y el menor tiempo posible. Hemos hablado lo bueno, que lo tiene, y lo malo, que lo tiene, como cualquier otro fármaco, del omeprazol y de los prazoles en general. Espero, como siempre,
que haya resultado de interés y sobre todo de utilidad.